Hola, en este video vamos a ver algunos ejemplos de inductancia, cómo resolver problemas que envuelvan autoinductancia, inductancia mutua o circuitos RL. Bien, entonces antes que nada el resumen, recordemos que tenemos la definición de inductancia en términos de el flujo total sobre la corriente que lo causa. Esto es la autoinductancia en un circuito ya real. Y cuando la queremos aplicar en un circuito real, pues tenemos que ver que aparece una FEM asociada a esa autoinductancia que se puede escribir de esta manera, menos L por el cambio de corriente. La clave es que la corriente cambie. Si la corriente aumenta, aparece una FEM autoinducida que trata de disminuirla. Si la corriente disminuye, aparece una FEM autoinducida que trata de aumentarla. O sea, es como un estabilizador. Cuando tenemos circuitos en serie RL, una resistencia y una inductancia, la corriente no cambia inmediatamente como uno esperaría si solamente tuviera resistencia, sino que cambia lentamente con una escala de tiempo, un tau inductivo, que es L sobre R. Entonces en este caso la corriente está aumentando hasta que llega a su valor constante y cuando se desconecta el circuito, esa corriente que va a crear un campo magnético en el inductor, lo que va a pasar es que entonces se va a liberar esa energía almacenada en el campo magnético y la corriente va a crecer de forma exponencial con la misma escala de tiempo dada por ese tau. Ese campo magnético precisamente guarda energía y la energía está dada por esta expresión. Como la I va cambiando en el tiempo, pues la energía va cambiando también en el tiempo hasta que se estabiliza. Y a veces es útil hablar de la densidad de energía, que es esta energía dividida entre el volumen. Y obtenemos esta expresión, que simplemente la densidad de energía depende de la intensidad de campo magnético al cuadrado sobre 2 mu sub 0. Y por último, de manera análoga, uno puede hablar no de la autoinductancia, sino de la inductancia mutua, o sea, el efecto que genera el cambio en una corriente, en un circuito, que a su vez genera un campo y por lo tanto genera un flujo en un segundo circuito. ¿Cómo es el efecto de cambiar este primer circuito para que haya un cambio en el flujo del segundo circuito y así se induzca en el segundo circuito una FEM? Entonces tenemos estos conceptos básicos. Este es un resumen también similar del Sears. Y bueno, arranquemos con algunos problemas. Por ejemplo, miremos el 40. La inductancia de una bobina que está compactamente empacada de 400 vueltas es 8 milihenries. Calcule el flujo magnético a través de la bobina cuando la corriente es de 5 miliamperios. Entonces aquí simplemente es utilizar la definición de inductancia. Tenemos que la inductancia la hemos definido como N por phi sobre la corriente. Y pues nos están preguntando cuánto es el flujo magnético. Entonces simplemente lo despejamos. El flujo magnético es igual pues a I por L sobre N. Y pues nos dieron todo. Nos dieron el N, nos dieron la inductancia, nos dieron la corriente. Entonces pues ya sale este ejercicio. Es simplemente la aplicación de la definición de la inductancia. Bien, sigamos con otro. Miremos el 42, no sé, al azar. Entonces la figura 3058, la que está ahí, les muestra como una lámina de cobre que tiene un ancho de 16 centímetros, que está doblada de tal manera que tiene una forma de un tubo de radio R igual a 1.8, entonces nos dieron el W y el R, y dos extensiones planas, como se muestra ahí en la figura. La corriente, hay una corriente I que está atravesando que es de 35 miliamperios. Está distribuida uniformemente a lo largo de toda esa lámina. Y efectivamente lo que se creó aquí fue un solenoide de una vuelta. Asuma que el campo magnético por fuera del tubo del cilindro que tenemos acá es despreciable y que el campo adentro es uniforme. Entonces, primero, ¿cuánto es el flujo magnético dentro del tubo? Y lo segundo es cuál es la inductancia del tubo, sin incluir las partes planas. Entonces, a ver, primero que todo, para calcular la inductancia no olvidemos que aplicamos la definición N por phi sobre I. O sea que si de alguna manera tenemos nuestro flujo, si lo calculamos de alguna manera, podemos calcular entonces el valor de la inductancia sin ningún problema. Entonces, este flujo, ¿cómo se calcularía?
Entonces ustedes pues deben calcular precisamente cuál es el campo generado por ese sistema. Lo que tendríamos es lo siguiente: el campo magnético es el generado por un solenoide pero una sola vuelta. El campo magnético normalmente pues de un solenoide lo escribimos como B es igual a mu sub 0 por I por N, donde N es el número de vueltas por unidad de longitud. En este caso solamente tenemos una vuelta, entonces esto lo podemos reescribir como mu sub 0 por la corriente por N sobre L. Pero en este caso entonces tendríamos que sería mu sub 0 por I, N es 1 y L es W, efectivamente en este caso. Bien, de esa manera el flujo quedaría escrito como B por A, porque tenemos campo magnético uniforme y área plana, y el ángulo es 0, coseno de 0 es 1, y nos daría simplemente mu sub 0 por I sobre W, y el área sería el área pues de este cilindro, que sería pi, veremos eso, pi, ¿qué es ese pi tan feo? Pi por el radio al cuadrado. Y con esto pues ya podemos calcular cuánto es el flujo. Y asimismo podríamos calcular entonces la inductancia simplemente multiplicando por n, que es 1, y dividiendo por i. Esto sería L. Entonces dividimos esto por i, dividimos esto por i, se nos van las i's, y al final nos queda mu sub 0 por pi por el radio al cuadrado sobre w. Vamos a meter valores rápidamente, háganlo ustedes también para que practiquen el uso de la calculadora, que algunas veces eso genera problemitas. Entonces pi por el radio, que es 0.018 cuadrados, sobre w, que es 0.16 pi, y esto no nos dio así, y esto por mi sub 0 es 4 pi por 10 a la menos 7 por 1 x nos da 7.99 por 10 a la menos 9, 7.99 por 10 a la menos 9 henries, que es pues básicamente 8 nanohenries, que es específicamente lo que tenemos acá. ¿Ok? Entonces de esa manera pues ya tenemos resuelto este problemita. Es aplicar la definición y no más. Sigamos con otro. Aquí tenemos autoinducción. Tomemos el 45. Entonces, en un instante dado, la corriente va hacia la derecha. En este caso, nos dice en un instante dado tenemos una corriente y una FEM autoinducida en un inductor que están dirigidos como muestra la figura. Primera pregunta es si la corriente está aumentando o disminuyendo. Entonces esa la podemos responder inmediatamente porque la corriente va hacia la derecha y la FEM va hacia la derecha. La única manera en que eso esté pasando es que la corriente está disminuyendo. Porque recuerden, si la corriente va a la derecha y disminuye, la FEM autoinducida trata de oponerse a esa disminución aumentándola, entonces va en la misma dirección. Entonces con certeza la corriente está disminuyendo. Segundo, la FEM autoinducida es 17 voltios. ¿A qué tasa está cambiando la corriente? Si la tasa a la que está cambiando la corriente es 25 kiloamperios por segundo, encuentre la inductancia. Entonces recuerden que en cuanto a FEM autoinducida, la autoinductancia se puede escribir como, FEM autoinducida es menos L por di dt. Entonces la autoinductancia, ya en valor absoluto, lo podemos escribir como la FEM autoinducida dividido entre di dt, y en caso necesario pues se le pone valor absoluto. Entonces aquí nos dicen que esto es 17, ¿cierto? Y nos dicen que di dt es 25 kiloamperios. Entonces esto sería dividido entre 25 por 10 a la 3. Eso es 25 kiloamperios. Y esto nos daría 17 sobre 25 x 3 igual 0.68
milihenries, que es precisamente lo que tenemos aquí en esta parte. ¿Ok? Entonces, nada, aplicar la definición de autoinductancia. Sigamos con otro ejemplo. Estas son deducciones teóricas. Por ejemplo, si ustedes tuvieran dos inductores en series, ¿cómo los reducirían? Entonces, si ustedes tienen dos inductores en series, tienen que demostrar pues que la inductancia equivalente es la suma. Digamos que voy a hacer el bosquejo, pero la idea es que ustedes lo hagan. Voy a hacer el bosquejo de cómo sería esto. Entonces la idea es que ustedes tienen así, vamos a hacer el circuito, entonces tendríamos un inductor, otro inductor, y tendríamos aquí una fuente, ¿cierto? Esto es L1, esto es L2, y esto es una fuente de B. Lo que queremos es reducir este circuito a otro que tenga solamente un inductor, ¿verdad? Ese es el equivalente, pero la pregunta pues es ¿qué es lo que se conserva y qué es lo que no se conserva? Entonces en este caso claramente las corrientes son iguales y si hacemos una malla tendríamos que el voltaje inicialmente es la suma de los dos voltajes V1 más V2, la suma del voltaje acá y la suma de este voltaje acá nos tiene que dar el voltaje que tenemos en la fuente. Y esto implica lo siguiente, tendríamos que voltaje de la fuente debe ser igual a la suma de esos dos voltajes en las FEMs, que sería menos L1 por dI de t, y pongo I porque es que la corriente es la misma, están en serie, ¿no? Menos L2 por dI de t. O sea que esto me daría menos L1 más L2 por dI de t. Eso es lo que tenemos en el primer circuito. Si analizamos en el segundo circuito, este mismo voltaje, que es este mismo, porque la fuente no cambió, tiene que ser el voltaje en el inductor. Y el voltaje en el inductor, y estos son iguales porque partimos desde este punto, tiene que ser igual a menos la L equivalente por dI de t. La corriente no puede cambiar porque es una reducción en serie, la corriente es la misma. Y entonces de aquí deducimos que menos L es igual a menos L1 más L2. O sea, finalmente L es igual a L1 más L2, que es lo que queríamos demostrar. Bien, para hacer en paralelo se hace lo mismo, pero recuerden que ahí la corriente no es igual, sino lo que es igual es el voltaje. Eso significa estar en paralelo. Sigamos, eso les queda a ustedes de tarea. Entonces, teniendo esas dos reducciones, tanto en paralelo como en serie, pues ustedes pueden reducir este circuito, ¿no? Y calcular cuánto es la inductancia equivalente. Eso les queda de ejercicio. Miremos a ver si hay algo más adelante interesante. Este que está aquí abajo, el 3011, es similar a lo que ya hicimos. ¿Cómo se haría el tercero? La corriente en un inductor de 90 milihenries nos dieron L. Entonces tenemos L. Cambia en el transcurso del tiempo y nos dan a I. Entonces podemos sacar de I de t. Nos dan I en función del tiempo, entonces podemos sacar de I de t, que sería 2t menos 6, ¿cierto? Esa es la derivada de esta expresión. Donde ya están amperes y t en segundos. Determine la magnitud de la FEM inducida en t igual a 1 segundo y en t igual a 4 segundos. Entonces, para responder la primera parte, vamos a hacer aquí un sum. Eso es 2 menos 6. En t igual a 1 segundo. Entonces, ¿cómo seríamos? La FEM en cualquier instante de tiempo es menos L por dI de t. Y eso nos daría menos L por 1, por 2, corremos esto, por 2 t menos 6, ¿cierto? Eso era lo que nos daba la derivada, si recuerdo bien. Sí, 2t menos 6. Bien, entonces cuando le dicen que cuánto vale la FEM en un segundo, pues ustedes simplemente reemplazan aquí un segundo y ya ustedes les dieron la L, entonces no hay problema.
Y si les dicen en 2 segundos, pues reemplazan el tiempo en 2 segundos. Y si les preguntan cuándo esta FEM vale 0, pues igualan esto a 0 y ahí después pueden despejar el tiempo, que claramente sería en 3 segundos. Bien, sigamos a otro tipo de problema. Vamos, no sé, yo creo que estaba como en la 10. Bien, continuamos. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos con circuitos RL. La figura muestra un circuito con dos resistores idénticos, un inductor ideal, la corriente a través del resistor central será más, menos o igual que a través del otro resistor justo cuando se cierra el switch, mucho tiempo después de que se cierre el switch, justo después de que el switch se vuelva a abrir después de mucho tiempo estar conectado y mucho tiempo después de eso. Entonces tenemos 4 situaciones. Entonces empecemos por el orden. Primera situación, tenemos que pensar cuál es el circuito equivalente. Cuando tan pronto se conecta el switch, recuerden que el inductor no permite que la corriente cambie. Eso quiere decir que en esta zona es como si hubiera un switch abierto. O sea, el circuito equivalente es como si aquí no hubiera cable. Esto desaparece en T igual a 0. Entonces la corriente se va completamente por este lado, ¿cierto? Entonces la corriente en el resistor central será la FEM sobre la resistencia y la corriente sobre este pues será 0 al inicio. Eso es lo que vamos a tener. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿la corriente a través del resistor central será más, menos o igual? Pues entonces en este caso va a ser más. Vamos a borrar esto. ¿Será que lo puedo hacer esto? Sí, re bien. Vamos a hacer el segundo caso. Entonces ahora la cosa lleva conectada mucho tiempo. Ese circuito lleva conectado mucho tiempo. Tanto tiempo que se estabiliza la corriente. Y cuando se estabiliza la corriente, entonces ya se estableció el campo magnético y el inductor ya no se opone al cambio porque ya no hay cambio de corriente y eso se vuelve un cable normal. Y en este caso, pues nuestra corriente, como esos dos resistores son iguales, cuando llega acá se va a dividir en proporciones iguales. Entonces la corriente en ambos va a ser la misma. Entonces vamos en estos dos casos. Vamos a borrar esto. Y ahora, nos dicen, después de mucho tiempo de que se cerró y ahora justo cuando se abre. Entonces, inicialmente recuerden que en este caso llevamos mucho tiempo con esto cerrado, la corriente se estabilizó, no sé qué. Y ahora lo que vamos a hacer es volverlo a abrir. Y cuando se vuelve a abrir, ¿qué es lo que va a suceder? Pues la corriente vamos a tener solamente este circuito que tenemos acá, ¿cierto? Porque la FEM quedó desactivada porque se abrió el circuito. Aquí teníamos un campo magnético establecido. Y entonces ahora, como la corriente tiende a disminuir, esta FEM se va a oponer, se va a liberar la energía del campo magnético y vamos a tener una corriente que va a circular pues en este circuito que quedó, en este caso. Y como ven, estos dos quedaron en serie y por lo tanto la corriente de nuevo es la misma. ¿Ok? Y después de mucho tiempo de que esto pase, pues la energía que tenemos en este campo magnético se va a disipar en la resistencia disipa la energía y al final la corriente se vale 0 y entonces de nuevo es igual y vale 0. Entonces esto simplemente este ejercicio es para que ustedes no olviden lo importante que es tener en cuenta si estamos apenas conectando el circuito o ya lleva mucho tiempo conectado el circuito. Bien. Sigamos con otro. Estos son similares. Aquí simplemente tienen que explorar, comparar los tau y los valores iniciales. Esos valores iniciales son E sobre R. Y aquí pues el tau nos va a decir, por ejemplo, este tau es grande, ¿no? El tau del D es grande. Y tau es L sobre R. Si tau es grande, dependiendo de la L, pues vamos a tener un R chiquito y un R grande. O sea, tienen que hacer una tablita para ir comparando en cada situación los tau. Este segundo es similar al que ya hicimos, ¿sí? Este ejercicio. Vamos a ver uno más interesante. A ver, miremos este que es conceptual. La figura les muestra la variación con el tiempo de la diferencia de potencial en el resistor en un circuito de RL en serie que es el que está dibujado ahí arriba.
El circuito contiene la misma resistencia R, la misma FEM, pero difieren en la inductancia. Organice los circuitos de acuerdo al valor de L. Entonces, claramente, tenemos taos diferentes. Y lo que tenemos es que el tau de el A es menor, porque llegó más rápido a su valor límite, que el tau del B, y es menor que el tau del C. Recordemos que tau se puede escribir como L sobre R. Nos dicen que todos tienen la misma resistencia, o sea que esto es igual para todos, pero la inductancia cambia. Entonces, estos valores pues, van a quedar organizados por el valor de la inductancia. Entonces, aquí inmediatamente se deduce que tenemos que L de A es menor que L de B y es menor que L de C. Y si los organizamos de mayor a menor, tendríamos C, B, A, que es exactamente esta respuesta. Hagamos otro, digamos el 52. Entonces, en el 52, ¿qué nos dice? El switch en la figura 3.15, bueno, en un circuito RL en serie se cierra. ¿Cuál es la relación L sobre E de la FEM autoinducida en el inductor a la FEM de la batería justo en t igual 0 y en t igual a 2 veces tau L? ¿En qué múltiplo de tau L se tendrá que L sobre E es 0.5? Entonces, para hacer todo esto tenemos que calcular cuánto es EL. Eso ya lo habíamos hecho anteriormente en la parte teórica. Entonces vamos a escribir cómo es todo esto. Nosotros sabemos que, a ver, hagamos un zoom para utilizar esta parte de acá. Sabemos lo siguiente, sabemos que la corriente está aumentando, I de t es E sobre R, esta es la FEM de la batería, 1 menos E a la menos t sobre tau. Eso es lo que tenemos. La FEM en la batería autoinducida es menos L por dI de t. Y si derivamos esa expresión de arriba para calcular cuánto es la FEM en la batería, voy a hacerla aquí rápidamente por fuera porque escribir con esta cosa me va a acabar el espacio. Entonces tendríamos menos E sobre R. Háganlo ustedes también para que practiquen, no tengan que hacer esto por primera vez en un examen. Menos 1 sobre tau por E a la menos t sobre tau. Se van los menos, tau es L sobre R, se va R. Y me queda al final E sobre L por E a la menos t sobre tau. Entonces, E sobre R menos 1 sobre tau menos E a la menos t sobre tau. Y entonces esto nos da sobre L E a la menos t sobre tau por L. Entonces nos queda, esto era muy sencillo, nos queda simplemente que esto es E por E a la menos t sobre tau. ¿Ok? Entonces lo que nos están preguntando es cuánto vale la FEM autoinducida sobre la FEM de la batería. Entonces simplemente dividimos y nos daría E a la menos t sobre tau. Y pues ya con esto podemos resolver el problema, porque cuando tenemos t igual 0, simplemente reemplazar aquí este t por 0, entonces nos daría que eso, en este caso la primera respuesta es 1, que es esta, bien. Cuando nos dicen que t vale 2 tau, entonces nos daría E a la menos 2, y nos va a dar esta respuesta. Y después nos preguntan que en qué múltiplo de tau tenemos que eso es igual a 0.5, entonces simplemente escribimos 0.5 igual a E a la menos t sobre tau, y ahí despejamos el tiempo, sacando logaritmo a ambos lados, logaritmo natural. Entonces salen las tres respuestas relativamente fácil. Vamos a una siguiente, a otra pregunta. Vamos a ver si hay alguno más antes de que se acabe. Miremos este. En la figura tenemos un inductor de 25 vueltas y una batería ideal de 16 voltios. La figura a la derecha nos da el flujo magnético a través de cada una de las vueltas en función de la corriente del inductor. Nos dan las escalas y nos
nos dicen que el switch se cierra en t igual 0 y nos preguntan cuánto es la tasa de I de t a la que está cambiando la corriente en t igual a 1.5 tau. Entonces aquí hay muchas cosas, pero es sencillo. A ver, nos están preguntando esto. ¿De dónde aparece esta cosa? Pues en la FEM autoinducida. Entonces nosotros escribámoslo. E es igual a menos L por DI dt. ¿Ok? Entonces, de aquí tenemos que DI dt, que es lo que nos preguntan, es igual a menos E autoinducida por L. Listo. ¿Qué más podríamos hacer acá? La E autoinducida, o sea, para obtener esta respuesta necesitamos tener tanto la FEM autoinducida como el L, ¿no? Entonces la FEM autoinducida, acabamos de hacerlo en el problema anterior, la FEM autoinducida se puede escribir como la FEM de la batería, que esa la tenemos, multiplicado por E a la menos T sobre tau. Entonces, en este caso, tenemos la FEM de la batería, el tiempo nos lo dieron, ¿cierto? Y entonces esto ya salió, porque el tau se va. Entonces esto ya salió, entonces ya tenemos la FEM de la batería. Y falta la inductancia. ¿Y la inductancia cómo la sacamos? Por aquí no tenemos tau, realmente en ningún lado no tenemos resistencia ni nada de eso, pero no hemos usado esta gráfica. Y recuerden, cuando tenemos estas gráficas es importante mirar puntos de corte, pendientes, si es recta las pendientes y cosas así. Miren que la pendiente de esta curva, que es lo vertical sobre lo horizontal, la pendiente nos da como flujo sobre corriente. ¿Y eso a qué se parece? Pues a inductancia, ¿no? Si multiplicamos por el número de vueltas, esto nos va a dar la inductancia, que es lo que estamos buscando. Entonces simplemente calculamos la pendiente, que será este flujo total sobre todo esto. Esto nos da esta parte, esa pendiente es phi sobre i. Luego multiplicamos por el número de vueltas, que está acá, y eso nos da la inductancia. Y con la inductancia completamos nuestro valor, y con eso ya tenemos cuánto es de i de t. Y que de esa manera se resuelve este problema. Sigamos. Aquí en este ejemplo les toca simplemente reducir estas dos para calcular el tau, porque es con una R equivalente. Esas dos resistencias están limitando el cambio de corriente y la corriente misma. Vamos a ver algún ejemplito de energía y densidad de campo. Entonces, no sé, miremos el 61. Una bobina está conectada en serie con un resistor, entonces circuito RL. Hay una batería de 50 voltios. La corriente alcanza un valor de 2 miliamperios en 5 milisegundos. Encuentre la inductancia de la bobina y cuánta energía está guardada en la bobina en ese momento. Entonces, ustedes necesitan la inductancia. ¿Qué les dijeron a ustedes? ¿Qué les dieron? Les dieron la corriente, ¿sí o no? Entonces, en este circuito sabemos que la corriente es E sobre R por 1 menos E a la menos T sobre tau, donde el tau inductivo que tenemos acá es L sobre R. ¿Qué tienen? ¿Qué sí tienen? Les dieron la corriente en un tiempo dado, ¿cierto? Entonces lo tienen. Les dieron, vamos a escribir, les dieron la resistencia, les dieron la FEM. Y aquí en el tau inductivo, les dieron, ustedes tienen la resistencia. Entonces miren que la única incógnita que quedó fue L. Entonces la pueden despejar de acá. Entonces de aquí salió L. Entonces listo, ya tenemos L, simplemente despejándola de esta expresión. Y lo segundo es cuánta energía está guardada. Entonces recordemos que la energía es, a ver si me acuerdo, creo que era L por I al cuadrado sobre 2. El L lo acabamos de sacar, 2 lo tenemos obviamente, y la corriente nos la dieron, ¿no? La corriente es de 2 miliamperios, entonces la tenemos, y con eso pues es simplemente multiplicar, reemplazar y multiplicar. Bueno, sigamos con otro. Esto sí es de acá. Ah, sí. A ver. Miremos el 70, que tiene dos punticos y para que no, para hacer uno que es un poco más complicado también, como hemos venido haciendo, lo hemos hecho casi todos
Difíciles, pero algunos también fáciles. A ver, la figura nos muestra en sección transversal dos cables que son rectos, paralelos y muy largos. La relación I1 y 2 de la corriente llevada por el cable 1 a la corriente llevada por el cable 2 es 1/3. Entonces, primer dato importante, I1 sobre I2 es 1/3. ¿Ok? Hay una que es 3 veces más grande que la otra. I2 es 3 veces I1. Cable 1 está quieto en su lugar y el cable 2 se puede mover a lo largo del eje X, en la dirección positiva del eje X. De tal manera que el campo magnético, que la densidad de campo magnético que se crea en el origen depende pues de la posición, ¿no? La figura que tenemos abajo nos está mostrando precisamente esa densidad de campo magnético en función de la posición. Obviamente si el cable tiende al origen, pues esta cosa tiende a diverger muchísimo porque el campo se vuelve infinitamente fuerte, que eso no tiene sentido. Y nos dicen que hay una asíntota acá, cuando la distancia es muy grande, que es igual a este valor. Y nos dan las escalas. Entonces nos preguntan cuánto es el valor de la corriente I1 y la corriente I2. Entonces vamos a borrar todo esto y vamos a resolverlo. Entonces la primera cosa que uno debe fijarse en este problema es que si yo alejo el cable 2 muchísimo, o sea me voy hacia la asíntota, pues me quedo solamente con el efecto del cable 1. Entonces la asíntota nos está dando información del campo producido por el cable 1. Lo segundo también que podemos ver es que en algún momento la densidad de campo vale 0. No, escribamos la densidad de campo que es igual. Recordemos que densidad de campo es B al cuadrado sobre 2μ sub 0, si recuerdo bien. Entonces, este B es el B neto. Ese es el B total que está generándose aquí en esto. Entonces, si en algún momento vale 0 el cuadrado de algo es porque ese algo vale 0. Y si ese algo vale 0 es porque estos cables están compitiendo. Uno está creando un campo en una dirección y el otro está creando un campo en la otra dirección. O sea, no hay forma en que estos cables estén ayudándose, que lleven, por ejemplo, si digamos supusiéramos que este va saliendo y este va entrando, vamos a hacerlo colores diferentes. Vamos a suponer que el de la izquierda va saliendo y es el rojo y el de la derecha va entrando y es el azul. Entonces, ¿hacia dónde va el campo producido por el cable de la izquierda, el cable 1 en el origen? Entonces va a ser una línea, si va saliendo va a ser una línea que va hacia arriba, mientras que la pregunta sería entonces ahora, ¿hacia dónde va el campo producido por el cable 2 en el origen? Y como la corriente va entrando nos daría hacia arriba. ¿Tiene sentido que dos vectores que vayan hacia arriba en algún momento se anulen? No tiene sentido. Entonces la única forma es que los dos cables estén compitiendo, el campo que está producido por ellos esté compitiendo. Entonces la única manera de lograr eso es que las dos corrientes estén saliendo y las dos corrientes estén entrando. ¿Cierto? No hay de otra. Entonces vamos a suponer que las dos están saliendo. Y entonces, si las dos están saliendo, ¿hacia dónde va el campo que produce el cable 2? Entonces, si miramos, el campo que produce el cable 2 va hacia abajo. ¿Y hacia dónde va el campo que produce el cable 1? Iría hacia arriba. Y están compitiendo, entonces sí tiene sentido que en algún momento se anulen. Bien, entonces ya sabemos que las direcciones son las mismas. Y escogimos uno saliendo y el otro entrando. Lo segundo es que hay que escribir cuánto vale esto, cuánto vale B neto, y después elevarlo al cuadrado. Entonces, asumiendo que el cable 2 está a una distancia de X, entonces tendríamos que el campo total en el origen sería igual, campo neto, sería igual, más el que produce el cable 1, vamos a poner esta distancia como L, B1, pues menos B2.
B1, como es un cable recto, sería mu sub 0 por I1 sobre 2pi por L menos el otro campo que sería mu sub 0 por I2 sobre 2pi por X. Ese es nuestro campo neto y si queremos calcular la densidad de energía tendríamos que elevarlo al cuadrado, ¿no? Bien, entonces ya tenemos nuestro campo neto, claramente depende de la distancia, como se puede ver acá. Entonces cuando la distancia tiende a infinito, miren que se va a anular este término que tenemos acá. Este término se va a anular cuando la distancia tiende a infinito y nos vamos a quedar solamente con este primer término. Y entonces esta asíntota que nos están nombrando acá, esta asíntota que nos están nombrando, pues es exactamente igual a este término, porque estamos lejos, es una asíntota. Y entonces, ¿qué podríamos despejar de ahí? Podríamos despejar específicamente pues la relación de I1 y L. ¿Bien? Entonces es lo primero que tenemos. Esa L creo que no nos la dieron, ¿no? No nos la dieron. Bien, entonces, utilizando eso ya tenemos... quitemos esto y pongámosle otro color. Tenemos I1 y tenemos pues I1 sobre L. Tenemos un valor ahí. ¿Qué más podríamos utilizar? Ya utilizamos la asíntota. El otro punto que podríamos utilizar es precisamente acá. En este punto se anuló el campo. Entonces tenemos que cuando X es exactamente igual a 2 veces XS sobre 6, porque tenemos 6 cajitas, ¿sí? Y aquí estamos a una distancia de 2 cajitas. 2 veces XS sobre 6. Cuando X vale esto, el B vale 0. Entonces igualamos esto a 0. Y aquí nos va a dar una relación, también otra vez, el X lo tenemos entre I1 y L. Pero recuerden que I2 no es una variable libre, es 3 veces I1. Entonces, reemplazamos esto acá, igualamos todo esto a 0, se van las I's y nos da la L. Y si nos da la L, tenemos I1. Y si tenemos I1, tenemos I2. Y con eso se resuelve el problema. Entonces, en total, lo que hacemos es, primero cogemos la asíntota y esa asíntota va a ser igual exactamente a esto. Bien, al cuadrado, ¿no? No olviden, esto tiene que estar al cuadrado sobre 2 mu sub 0. Esa asíntota es exactamente igual a eso y de ahí podemos despejar esta relación que tenemos acá. Luego nos paramos en este punto en donde se anulan los campos. En ese punto la densidad de corriente, la densidad de energía vale 0. Y eso quiere decir que este término vale 0. Lo igualamos a 0. Tenemos la distancia y tenemos esta relación de corrientes. Entonces al final podemos despejar de esa expresión de B igual a 0. Podemos despejar cuánto vale L. Entonces L sale. Y cuando tenemos L, nos devolvemos acá. Y como este valor ya lo teníamos, pues podemos despejar I1. Y con ese valor de I1, pues tenemos I2. Entonces así se resuelve simplemente teniendo en cuenta el punto donde se anula y la asíntota. Bien. Y por último, algún ejercicio de inductancia mutua. Miremos el 75. Son parecidos, sí. Miremos el 75. Entonces nos dicen que tenemos un loop rectangular de n vueltas, muy densas, muy pegadas una a la otra. Está cerca un cable largo muy grande. La pregunta es cuánto es la inductancia en esa combinación. Si nos dan las N's, el A, el B y el L. Entonces recuerden que la inductancia mutua se define de muchas maneras, pero por definición sería N phi, digamos N2 phi 2, en donde estamos creando el flujo sobre la corriente que lo está causando. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que calcular el flujo en el rectangulito, ¿sí? Entonces tenemos que calcular cuánto es el flujo en el rectangulito y con eso podemos calcular pues nuestra inductancia mutua, que la voy a volver a anotar. Opa. Vamos a volverla a anotar. Inductancia mutua es N por phi, esto sería N2 sobre I1. Entonces I1 es esta y tenemos que calcular simplemente
el flujo acá, en esta zona. Recordemos que ese flujo no es uniforme, entonces tenemos que hacer una integral, pero vamos a utilizar el resultado que ya tenemos de ese flujo, pero bueno, vamos a hacerlo rápidamente. Uno lo que hace es entonces partir un rectangulito muy pequeño acá, ¿sí? Muy chiquito, calcular cuánto es el flujo ahí, entonces ese diferencial de flujo me daría B por A, donde B es, esto está a una distancia de R, entonces B es y esto tiene un ancho de R, entonces sería B por el diferencial de área, que nos daría mu sub 0 por I sobre 2πr por el diferencial de área, que sería L por dr. Entonces calculamos el flujo total, que eso nos daría, pues tenemos que integrar, ¿no? Entonces sacamos mu sub 0 por I sobre 2pi por L integral de dr sobre r, y esto está evaluado empezando en A y terminando en A más B, y entonces al final esto nos va a dar, vamos a escribirlo acá, nos va a dar que el flujo es igual a mu sub 0i por L sobre 2pi logaritmo natural de A más B sobre A, o sea de 1 más B sobre A. Entonces ya tenemos el flujo, y con el flujo podemos calcular la inductancia mutua, que sería, inductancia mutua sería n veces ese flujo, esta n que nos dieron, n por phi, sobre la corriente que lo causa, que es I. Entonces sería mu sub 0 por I por L por logaritmo natural de 1 más B sobre A, todo sobre 2pi y todo esto sobre I. Entonces se nos van las I's, y al final nos queda que la inductancia mutua de este sistema es mu sub 0 por L, y creo que olvidé la n, ¿no? Por n sobre 2pi logaritmo natural de 1 más B sobre A. Ok. Y de esta manera, pues ya simplemente reemplazar y se puede calcular la inductancia mutua. Entonces con esto hemos terminado. Este fue el último ejemplo. Se han hecho pues ejemplos de ejercicios de todos los temas. Y ya la idea es que ustedes hagan muchos más, se devuelvan en el video en algún momento que necesiten y pues practiquen al máximo. Esto es una muestra muy general. En los libros se encuentran muchos más problemas y pues muchos éxitos.